Cristian Perdomo tenía 21 años y era de Villaguay. Se había alistado como cadete del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y soñaba con ser el sostén de su humilde madre y de sus hermanitos, tal como lo venía haciendo de alguna manera. Nunca pensó que en una mañana de marzo de 1997 se iba a encontrar con la irresponsabilidad de un oficial penitenciario, quien le asestó un balazo en la cabeza en medio de una faceta irracional de instrucción que había encarado con los cadetes. Murió a las pocas horas en el Hospital San Martín. Cristian era alguien muy querido y su pronta muerte fue un golpe fuerte en Villaguay y en buena parte de la provincia donde se podía entender lo sucedido. Y Cristian era un chico alegre, lleno de vida, con muchos sueños, muy trabajador. Él nació en el seno de una familia humilde. No éramos dos hermanos, no teníamos padre, así que mi madre siempre nos crió con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Una mujer muy respetada, ha trabajado en varios lugares acá en Villaguay, lamentablemente hoy en día no está. Y a los 18 años él decide dejar la escuela e irse a trabajar. Y trabajó en un montón de lugares y él nunca perdió esa alegría, ganas de vivir. Él donde iba contagiaba. Los que lo conocen sabía, vos desde que lo veía, él ya venía riéndose. Él tenía una personalidad una persona de luz, como quien dice, un tipo muy alegre, muy contagiaba todo eso, un hombre solidario, amiguero, desprendido de sus cosas. Era una persona muy especial. Toda una vida por delante, realmente. Un chico era, 25 años. Y bueno, el 20 de marzo del año 97, pasó lo que pasó, que fue asesinado en la ciudad de Paraná y terminó con todos sus sueños, que es lo que más creo que a todos nos dolió. Toda esa vida, todas esas ganas que él tenía fueron truncadas por una bala. Éramos hermanos. Él decía yo era su hermana y para mí también era mi hermano porque yo crecí junto con su mamá y con él. Mi mamá falleció cuando yo nací y era hermana de la mamá de Cristian. Entonces crecimos juntos y me crió la mamá de él y mi abuelita y crecimos juntos los cuatro. Para mí era mi hermano y yo su hermana. Éramos inseparables, éramos muy amigos, muy unidos. Es el papá de él era el padrino de mi primer hijo, fue el padrino de mi casamiento también. Y bueno, éramos muy unidos y sí, nos contábamos muchas cosas juntos y bueno, fue terrible esta pérdida para mí y para toda mi familia, fue muy feo. Lo que te tengo para contarte es que esto hace muchos años, yo recién empezaba, así que vos te imaginás que tengo tantos casos en mi vida, pero es una cosa como rara que me lo acuerdo patente porque se dieron varias cosas. Primero por la forma de la lesión que él tuvo y el momento es una de las cosas. Y segundo, porque después terminó sabiendo que era mi vecino de toda la vida, digamos, de la ciudad de Villaguay, digamos. Yo en ese momento era un médico que empezaba la residencia de anestesia en Paraná. Y bueno, lo que me acuerdo que fue una lesión terrible porque fue toda en la zona occipital del cerebro, cosa que es la única que he visto y espero ser la primera y la última. No vi nunca una cosa así, en donde tenía todo volado, toda la parte occipital, parte del cerebelo, y eso fue una lesión gravísima. Y seguramente que el físico privilegiado que tenía este chico hizo que llegue vivo, pero llegó chocado, digamos, al hospital, y fue todo muy rápido. O sea, se lo trató de compensar, pero todos los esfuerzos fueron en vano, digamos, porque falleció, digamos. La lesión era muy, muy complicada. Yo me acuerdo que en ese momento estaba Daniel Amato, que era el neurocirujano, y yo era hasta desesperante para mí, y yo le hablaba y me decía, no hay nada para hacer, digamos, porque es cierto, no hay nada para hacer, no había una cosa para hacer, una lesión que no tenía ningún tipo de posibilidades, ¿no? Cristian para mí, o sea, no era hijo, pero tenía un sentimiento muy especial para con él, tal es así. Ya te digo, por ejemplo, yo después fui a trabajar unos meses a Buenos Aires y me encontraba con unos primos y ese Cristian hacía que por ahí los cubriera, o sea, ocupara un poco mejor el lugar que los primos o los sobrinos, o sea,
era algo que me provocaba en mi persona, algo muy especial, porque él a su vez solíamos caminar y era tal la compañía que yo sentía con él que me sentía protegida, porque él no tenía miedo de nada. Las veces que por ahí, acá cerca hay un cementerio, que él, por ejemplo, se iba caminando y en una oportunidad lo encontraron unos chicos que llegó de aquellos, lo cual se vino corriendo, una palidez tenía que se veía que el chico se había asustado ahí. Dice, ustedes pongan cuidado cuando van a salir o cuando van a caminar o cosas por el estilo. Pero en línea general, ya te digo, Cristian en mi vida ocupó un lugar muy especial y es una cosa que día a día lo recuerdo y tengo ese sentimiento que hace que se me corte la voz y ya te digo, se lo quiere. Aparte, la gente acá en la agencia, porque trabajó acá con nosotros, y las veces que él solía hacer las veces de guardia, ponerle en la puerta, y mucha gente grande, la gente mayor, era increíble cómo llegó a quererlo y a quererlo de una manera que después que falleció, digamos, no pudo llegar al local porque o mandaba alguno en especial o directamente no venía hasta que medianamente, no sé si pudo haber hecho el duelo, no sé cómo decir, porque realmente era una persona muy especial. En esos momentos que pasó eso, sí, él ayudaba mucho a su mamá y a su abuela, a mi abuela, y a su hermano, que era chiquito. Él había trabajado en muchos lados, había trabajado en una empresa en Buenos Aires con mi tío, había trabajado en Misiones también, en otra empresa, había trabajado en Paraná, en muchos lados trabajaba. Sabía mucho de mecánica, de máquinas, manejaba las máquinas en las empresas, sabía mucho de eso. Siempre trabajó mucho, en todos lados. Y en su momento pasó esto de que en el país fue cuando no había trabajo, cuando él decide entrar a la penitenciaría, digamos, para cadete. Según la reconstrucción del caso, el 20 de marzo de 1997, a la mañana, un grupo de aspirantes a agentes del Servicio Penitenciario Provincial miraba cómo sus superiores practicaban tiro al blanco en el paraje Las Piedras, en las afueras de Paraná. Cuando uno de los oficiales erró varias veces el blanco, algunos cadetes hicieron bromas al respecto. Las risas provocaron el enojo del oficial Néstor Ruiz Moreno, de 32 años por esos días, quien les ordenó una curiosa situación a todos los aspirantes. Debían correr hasta una zanja para resguardarse de los disparos que él les hacía con su arma reglamentaria, utilizando balas de plomo y no de fogueo, que son las que se usan durante las prácticas. Mientras los cadetes se arrastraban entre los pastizales, Ruiz Moreno les gritaba que el que levantaba la cabeza lo mataba de un balazo. Y fue en ese momento en que Cristian Perdomo recibió un disparo en la nuca. Yo tenía 13 años, eso fue en el año 1997. Él se había ido el domingo 16 de marzo de acá de Villaguay. Como a veces pasa, a veces todos intuimos porque lo vamos a despedir o hubo cosas que nunca hacíamos que lo quisimos hacer. Yo, por ejemplo, estuve hablando con él y lo acompañé hasta el último momento, hasta que se subió al colectivo, él sacó la mano, me hizo una seña. Y él quería que yo, porque éramos muy unidos como hermanos, él quería darme el ejemplo a mí, quería acompañarme. Al no tener padre, él había tomado como una posición de cuidarme, de educarme. Y él me iba a mandar el pasaje a mí para Paraná porque él quería que yo le entregara el diploma. Él se recibía, tuvo 6 meses de instrucción en la escuela penitenciaria, se recibía de agente. El 20 de marzo, alrededor de las 12 del mediodía, cae un patrullero de acá de la ciudad de Villaguay, patrullero de civil, era agente de investigaciones, en donde le dice a mi madre que Cristian había sufrido un accidente. Mi mamá se puso como loca. Yo fui en bicicleta acá a la departamental de Villaguay a buscar un patrullero, a decirle que sí, que mi mamá iba a querer un patrullero para ir a Paraná. Hasta ahí era un accidente, pero creo que los policías ya sabían. Y cuando llego acá a la departamental, cuando salgo, ya mi prima me dice que mi hermano había muerto. Yo llego, no le quiero decir nada a mi madre porque yo solo no la iba a poder contener. Y cuando llegan le dicen que hay que buscar un doctor para la abuela porque nuestra familia se constituía entre mi abuela, mi mamá,
y una prima que se había quedado sin madre de chiquita y se había criado con nosotros, y nosotros dos. Esa era la familia, el núcleo familiar de la casa. Y cuando le dicen que mi abuela había que buscar un doctor, mi mamá inmediatamente cayó en lo que había pasado y bueno, pegó un grito desgarrador que hasta el día de hoy me lo resuena en mi cabeza, vamos a decir, el grito de no, de una madre haber perdido a su hijo. A mí sí me había dado una cruz que llevo todavía en mi pecho, que pertenecía a él, que me ha dicho que se la ponga en el hospital. Ese día me puso esa cruz, desde ahí nunca más me la saqué hasta hoy que tengo casi 40 años. Y bueno, mi madre va a Paraná y ahí suceden un montón de hechos en donde no querían entregar el cuerpo, hubo muchos problemas, hasta que el cuerpo se lo entregan y pudo llegar acá a las 11 de la noche de ese 20 de marzo. Estoy casi convencido que estaba toda la serie de los quirófanos en funcionamiento, entonces es un caso que entra, de un caso desesperante, entonces entra un paciente, digamos, como tantos otros, y le damos el lugar, por supuesto, que estaba, y de ahí en más no, por supuesto, yo me enteré cuando falleció, digamos, que de quién era, ¿no? Él vivía en la misma manzana que yo vivía, a la vuelta de mi casa. Yo me acuerdo de que es una familia muy humilde, digamos, una madre, su madre era una señora sostenedora de hogar, una señora de esa gente buena, de esa gente que la pelea todos los días, y su hijo mayor, que tenía 2 hijos, su hijo mayor era la luz de sus ojos, porque era un orgullo, porque era un chico bueno, digamos, y yo me acuerdo que me había contado de que estaba por entrar en la penitenciaría, tan orgullosa, tan, esa gente, buena gente que quiere ascender, que quiere lograr cosas, pero por el esfuerzo, por el trabajo. Y bueno, y cuando le pasa todo eso es una cosa como que a cualquier ser humano realmente le duele, y le duele una enormidad, ¿no? Y bueno, y después yo siempre los conocí, y incluso después me tocó tratarla, a su mamá, yo le hice tratamientos paliativos cuando ella falleció de un cáncer, y pude ver toda la historia, que fue tan terrible, porque lo que le pasó fue terrible, y después lo que le hicieron pasar las autoridades, y eso fue más terrible, porque son esos maltratos que nadie se merece, me parece, ¿no? Yo soy la que de la familia siempre dije que saliera de ahí, que eso no era para él. No sé si era un presentimiento de Dios, algo que me avisaba. Y él siempre me respondía, Petiza, me decía, si me va a pasar algo, me va a pasar acá donde sea. Y yo le decía, las cosas a veces se pueden evitar. Pero no, él nunca salió, pero yo no quería que estuviera ahí. Nunca quise ese trabajo para él. Porque además él era una persona tan buena que justamente él iba a ser penitenciario, y yo le decía, ¿cómo vas a maltratar a un preso si vos no sabes maltratar a nadie? Y él me decía, Petiza, por ahí hay que hacerse amigo de los presos y no maltratarlos. Pero a mí nunca me convenció eso que era para él. Lamentablemente, después pasó lo que pasó. Claro, justamente le hizo a mi tía el comentario de que yo quería que salga de ahí, de ese lugar, que tenía miedo yo que le pasara algo. El último comentario que le hizo a mi tía Gloria fue ese. Cuando fuimos, uno no quiere aceptar eso. O sea, yo, por ejemplo, fue mi primer encuentro cercano con la muerte, porque no sé si a usted le pasó alguna vez, pero uno cuando es joven piensa como que a los familiares de uno nunca les va a tocar. Y esas cosas uno también piensa que nunca va a pasar. Y mi hermano era una persona tan llena de vida que pensarlo muerto no era una opción. Yo me lo imaginaba en el hospital y me lo imaginaba mal, pero no me lo imaginaba muerto. Así que no era algo que imagináramos. Mi mamá, sí, como madre ella sintió desde antes que llegaron los policías un dolor en el pecho y no podía tragar. Que creo que ella como madre ya intuyó que su hijo algo le había pasado. Después se tejieron varias especulaciones. Se tejieron que él se había cruzado en una práctica de tiro, que un montón de especulaciones que ninguno de nosotros nos creíamos porque sabíamos cómo era mi hermano. Mi hermano era un montón de cosas menos tonto. Él no era un tipo volado que se iba a cruzar en una práctica de tiro barriendo como quisieron hacer creer al principio, ni nada por el estilo. Hasta que después, durante el velatorio, mi mamá trabajó mucho tiempo en la casa del abogado Rodríguez,
Tal es así que los hijos de él, hace un tiempo cuando mi madre murió en el 2011, le dedicaron un párrafo a mi mamá, o sea, la querían como una madre. Y bueno, la querían tanto en esa casa que el abogado en el velatorio se ofreció, le dijo, vamos a investigar esto. Ahí es donde empieza todo, porque ahí el abogado se enfrenta con Rapalo, que era el jefe de la penitenciaría en ese momento, y le dice que esto había sido un asesinato. En ese momento Rapalo acepta que es un asesinato y empezó toda la lucha para esclarecer el hecho en sí. No sé cómo descifrarlo, porque era un ser tan especial, tenía un alma tan transparente y tenía un corazón más grande que no se podía. Yo hasta ahora no, siempre tengo como esa culpa que lo trajimos, pero a él le gustaba estar acá, quería hacer algo por su familia, nomás que Dios se encargó de que no pudiera. Será que le esperaba algo mejor, pero es un ángel que tenemos que nos guía, nos ha salvado de cada, viste que uno tiene problemas y ahí está Cristian y no sabe cómo, pero salí. No, era un ser especial. Cuando vino acá que no conseguía trabajo, trabajaba en un taller mecánico de unos amigos. Y también los chicos hasta ahora se acuerdan de mí porque él notaba a la madre, ayudaba a cambiar al chiquito, que era... No, él me decía, tía, si yo vengo con vos, con mi mamá, con la persona que yo más quiero, pero si se ríen del discapacitado yo les pego. Ese sentimiento tenía. Sano, no tenía picardía, no tenía... Y como dice Ángela, estábamos en una situación y él... Una vez una hermana de Ángela le regaló una zapatilla y le quedaban los dedos ajustados, pero él lo usaba lo mismo porque no... Así que ya, además para mí mis sobrinos son mis hijos todos, no tuve, pero son... Y esto fue, hasta ahora, yo también después de esto, tuve un cáncer de mama, toda la situación, como mi pobre hermana fue, ella siempre decía que tenía ese dolor acá y no mereció la muerte que tuvo como sufrió. Pero yo siempre digo, si una madre, uno que es tía, se siente así, una madre debe ser como que te sacan un pedazo. Porque sí, era amigo, era leal, decía, porque estuvo trabajando con mi hermano, su papá negro, como le decía él, en Buenos Aires mucho tiempo, iba a Villaguay, pagaba la cerveza al entrar al baile, y yo me decía, tía, nos decía nosotros, tengo muchos amigos, mi hijo, le digo, el día se va a dar cuenta quiénes son sus amigos cuando no tenga una monedita para una cerveza, y después nos daba la razón, porque realmente la vida es así. Los amigos están cuando vos estás mal, cuando vos necesitas, porque cuando estás bien, muchos te palmean, porque es así. Y bueno, la vida sigue y seguimos sin él, sacarla. Somos cada vez menos, pero él está presente en todo. Con su sonrisa, con sus abrazos, con esa foto. El primer cumpleaños que le festejamos acá cuando estaba con nosotros. Se me derrumbó el mundo. Se me derrumbó el mundo porque éramos muy unidos, porque era todo para mí, digamos. Él llegaba y tomaba mate con su abuela, su hermano, y en el acto se iba a tomar mate conmigo, a contarme sus cosas, nos contábamos todo. Y bueno, fue terrible y me llevó muchos años procesar el duelo, muchos años, porque como te digo, éramos muy unidos. En ese momento, en la instrucción de ellos, que fueron 6 meses, según los relatos de otros compañeros, hubo otro que se había ido de baja anteriormente, había habido abusos y excesos durante toda la instrucción. Fue una instrucción muy fuerte. Pero claro, nunca había llegado a dispararle con arma de fuego, que fue lo que pasó ese día. Por eso se pensó que pudo haber sido algo preparado, pero no creo que nunca vamos a saber la verdad. Hubo amenazas, vamos a decir, acciones intentando encubrirlo al hecho, tratarlo de pasar por loco al asesino. Igualmente que la condena no fue la que tendría que haber sido, 13 años es muy poco, pero nunca se pudo llegar realmente a la verdad porque la sabía mi hermano y el hombre que lo mató, y el hombre ese nunca habló.
En un primer momento, las autoridades del servicio penitenciario dieron a conocer a la opinión pública que la muerte del cadete Perdomo había sido consecuencia de un lamentable accidente durante un ejercicio de tiro de rutina, pero después tuvieron que reconocer que lo hecho por Ruiz Moreno fue una tremenda negligencia y una actitud inadmisible en un oficial que utilizó métodos desterrados hacía ya varios años en los organismos de seguridad. El sumario fue caratulado al principio como homicidio culposo. El entonces gobernador de la provincia, Jorge Busti, que encabezaba su segunda administración, ordenó la inmediata exoneración de Ruiz Moreno, una reestructuración del servicio penitenciario y una indemnización para la madre del cadete. No había abogado defensor, los que sostenían eso eran las autoridades de la penitenciaría. ¿Marciano Martínez? Marciano Martínez, vamos a decir que entró después en el hecho cuando ya se caratuló que había sido un asesinato. Y se lo nombró el Estado, se lo nombró el gobierno provincial. Y bueno, ahí fue donde se empezó todo un proceso para llegar a la verdad. Estaban los compañeros que ya habían pasado. En realidad lo que pasó fue que mi hermano ya tenía pronto el bolso para venir para Villaguayo, para salir, porque a la noche tenían la colación. A las 8 de la noche de ese día ya tenían la colación. Ellos habían pasado 6 meses que habían sido un infierno, una instrucción muy dura, que también había habido abuso de parte, que después salieron otras declaraciones. Y ese día se recibía. La práctica de tiro estuvo totalmente fuera de lugar. Por algo que no se explica, dictan una práctica de tiro en el paraje Las Piedras, en las afueras de Paraná. Lo llevan a todos. El instructor de tiro, que era Néstor Seferino Ruiz Moreno, el hombre que lo mató, y a cargo, no me acuerdo si era comisario o algo así, Caudis. Ellos van, el instructor de tiro, en teoría que era Ruiz Moreno, falla el tiro, los muchachos se ríen. Ahí tuvo el pretexto para hacerle movimientos vivos, que se le llama, que los bailó. Había rastreras en ese lugar, que hay una capillita, no sé bien dónde está ubicado en Paraná, y mi hermano era el último en tirarse. Entonces él le gritó: baja la cabeza, Perdomo, del abuelo, y le disparó a 1 metro de distancia, rodilla a tierra, un disparo en el hombro y uno en la cabeza. 1 metro de distancia, rodilla a tierra, imposible fallar. Y ese segundo disparo sale en el juicio casi a la condena. O sea, imagínense, la condenaron en el año 99. Ese segundo disparo sale casi en la condena, porque no habían pedido las pericias del Hospital San Martín, que es algo que se tenía que pedir al principio del hecho. Y bueno, ahí con más razón. O sea, fue primero el disparo del hombro y después el disparo a la cabeza. Fue muy fuerte y hubo algunas negligencias, como por ahí amenazas a los abogados, pasó eso, pero no pararon los abogados y pudieron seguir con el juicio. En realidad este caso se pudo saber hasta todo el país, hasta crónicas, salió en todos los medios, comunicación, revistas, y la verdad que sí que nos ayudaron un montón en eso para poder seguir adelante. No fue fácil para mi tía, porque como te digo, fue por ahí muy difícil, por ahí no querían que siga, incluso para los compañeros de él también, los chicos que estuvieron en ese momento, pero después, gracias a Dios, siguieron adelante y pudieron darle condena a este señor, si así se lo puede llamar. Para mí no, pero bueno, le dieron poquitos años también. Para nosotros, para la familia, le dieron muy pocos años. El doctor Pepey estaba como residente en el Hospital San Martín, recibe un herido de bala, que estaba tapado en sangre, no lo reconocía. Él se había criado con mi hermano. Cuando lo limpian para la operación, porque mi hermano, después del disparo, todavía siguió vivo. Él murió a las 13 horas, el disparo fue a las 11 de la mañana. Y ahí se da cuenta que era el vecino el que había entrado. El doctor Pepey no se olvida más de este caso porque era su vecino, se habrían quedado juntos. Era algo que le quedó a él en la cabeza para siempre. Conocía a la familia, conocía a mi madre, lo que había luchado mi madre para criarnos a nosotros. Entonces, algo que le quedó a él en la cabeza. Además, bueno, quedaba mucho más cerca del lugar del hecho el hospital militar. Decidieron llevarlo al Hospital San Martín. Y
porque tuvo un tiempo trabajando y después vino cuando, y encima de un año, como 2 años tuvo con nosotros. Cuando compramos la casa, pues bueno, y volvió cuando, gracias a Dios, dice, teníamos una amiga y lo hizo entrar en una unidad penal. Ella se culpaba también, ¿no? Ella lo quería ayudar. Y ella dice que ese día se recibió la última materia, él hizo así que iba a ser, y ahí lo llevaron a las piedras. Sí, tenía un futuro para ir para su madre, no trabajaba más ahí, que su hermano estudiar. Era el sueño, ¿no? Un sueño de riqueza. Y ese uniforme, me acuerdo que a veces nos sentábamos a las 3 en el patio en el fondo y nos mostró el uniforme. Le dijimos, bueno, Cristian, ponete lo que queremos verte. No, tía, yo quiero que ustedes me vean cuando yo me recibe, que no lo llegó a tener porque es una foto que nos dieron unos compañeros de ellos que le habían sacado en la unidad penal que hacía la guardia así, y no lo llegó a tener. Y era un angelito, porque hasta en el cajón vos lo veías, viste que a veces la persona muerta en medio, pero él, hacía poco habían hecho un retiro, todo. Así que siempre decimos que tenemos un angelito, porque no era otra cosa. Yo creo que provocó cambios, sí, en los institutos de formación, en la instrucción, así como el caso Carrasco. En sí el caso Carrasco es diferente porque lo que se buscaba era eliminar el servicio militar obligatorio. Este caso yo creo que sí provocó cambios en la instrucción, en lo severa que era la instrucción en aquellos tiempos, porque todavía se venía se había sacado el servicio militar obligatorio, pero igualmente como que quedaba la gente todavía ahí y estaban acostumbrados a un régimen bastante severo. Pero bueno, o sea, siempre que no se atente contra la integridad física del aspirante, se necesita, pero ya cuando pasás el umbral de atentar contra su integridad física ya es otra cosa. Los reclamos de los abogados defensores de la familia Perdomo, Carlos Lobosco y Pedro Rodríguez, para que se acusara a Ruiz Moreno de asesinato, y los testimonios de los cadetes que presenciaron la muerte de Cristian motivaron el cambio de carátula y entendieron que el oficial penitenciario debía ser condenado a reclusión perpetua. El oficial instructor fue detenido por homicidio simple y alojado en la Unidad Penal 1 de Paraná, y antes de la condena, los abogados Lobosco y Rodríguez le pidieron al tribunal, integrado por los doctores Juan Sobrero, Felipe Cheri y Juan Ascúa, que se calificara el hecho como homicidio con alevosía en concurso de vejaciones. Por su parte, el abogado de Ruiz Moreno, Marciano Martínez, dijo que se trató de un accidente y pidió la absolución de su defendido. Pero el tribunal coincidió con el planteo de la fiscal Susana La Coraza de Cabrera, quien había solicitado 12 años de prisión para el oficial penitenciario. Yo creo que las autoridades del servicio penitenciario en ese momento sí intentaron aquietar la cosa. Yo creo que también se da por algo social. O sea, si eso lo vieron o lo pudieron analizar, hijo de madre soltera, familia humilde, ¿qué van a hacer? No pensaron que mi madre pudiera moverse de la forma que ella se movió y luchar de la forma que ella luchó para obtener la condena. Pensaron que se iba a quedar callada, pensaron que iba a quedar todo ahí y entonces el caso no iba a tener mayor connotación. En ese tiempo el intendente de acá de Villaguay era el doctor Vela, que fue a nuestra casa y nos ofreció todo el apoyo posible. Yo creo que sí que nos brindaron apoyo todas las instituciones. Yo estaba casada y tenía mis hijos que eran todos chiquitos y bebés, así que no pude ir al juicio. Sí estuve al tanto y llevé todo, las revistas, todo, con mi familia, con mi tía, con mi primo, de lo que iba sucediendo, digamos. Yo siendo muy joven me había adentrado en el tema de la ley y demás porque estaba interesado. Y además me molestó en ese momento, ese juicio que fuimos, que me acuerdo que llovía mucho, la arrogancia con la que miraba este hombre y algunos que hasta lo defendían. Nunca entendí eso,
porque yo, que formo parte de una fuerza, si un par mío comete una atrocidad como esa, no lo voy a apoyar porque es algo que no se concibe. Pero bueno, sí, era otra época, otra formación, yo no sé este hombre cómo habrá entrado a la penitenciaría, así que no, la verdad que no lo entendí nunca. Fue poco. Además, el Ruiz Moreno, lo voy a nombrar porque no tengo... andaba, más o menos me decían a mí, anda suelto. Yo más o menos tuve una intención de hacer otra reacción, pero no es lo que hubiese querido Cristian. Él no hubiese querido así. Y allá lo remataron amigos, que gracias a Dios tenemos buenos amigos y gente que nos quiere. Le hicimos una grutita en las piedras, pero fuimos varias veces, pero ya esa zona no nos animamos tal. No sé si estará toda la grutita con su... donde lo mataron. No, es tremendo lo que... Sí, le dieron muy poco, pero... Yo me banqué la reconstrucción del hecho porque no me querían llevar. Yo alquilaba un salón y el hombre me llevó cosas. Y de la forma que, de verdad, un año atrás, por el San Juan, que lo hacía tirar el cuerpo a tierra, había pasado un año y era una zanjita así, era más alto que vos, Cristo, vos viste lo que era. No. Sí, mira. Y bueno, Dios se encarga de hacer justicia, no castiga. Por eso nosotros todos, chicos como usted, la juventud, lo vemos como que se representa a Cristian, porque no podemos enojarnos con la vida. La demás no tienen la culpa de lo que a vos te pasa. Yo siempre digo, no podemos culpar. Pero es un dolor, te parten en el medio, te destrozan una familia. Te destrozan una familia. Porque para mi hermano también era su hijo. Yo creo que los que lo condenaron fueron los medios de comunicación. O sea, porque lo que logró la condena fueron realmente lo viral que se hizo. Bueno, en ese momento no había redes sociales y demás, pero mi madre habló con Mauro Viale, se había hecho también una noticia nacional, también salió en Crónica. Los medios de Paraná, acá se habían puesto carteles pidiendo justicia. Ya se preparaba un colectivo para ir de acá hasta Paraná pidiendo justicia. Entonces yo creo que todo ese conjunto de hechos logró la condena, primero social de este hombre y después que la justicia obrara, porque tenían la presión de toda la ciudadanía, vamos a decir. Fue como un antes y un después del crimen de Cristian Perdomo en el servicio penitenciario entrerriano. Las autoridades del gobierno de Bustis fueron muy estrictos en el control minucioso puertas adentro para que no se repitiera una situación de características similares. Podían seguir ocurriendo situaciones irregulares en el sistema carcelario, como ha venido sucediendo en todo este tiempo, pero las prácticas de instrucción tenían que dejar de ser lo que eran. Lamentablemente tuvo que estar la muerte de él, pero se hubieran pasado, o sea, yo sabía porque él me contaba a mí. Se hubieran tomado medidas antes de otras cosas que pasaban, no hubiera llegado a esto. Es lo que siento yo y te lo digo sinceramente, y es así. Hay casos que pasaron ahí adentro antes de Cristian y no hicieron nada. Y los cambios que hubo después, no sé qué te puedo decir porque ya tuvo que pasar la muerte de él para que pase esto y para que mucha gente renunciara, que no estaba en el lugar que corresponde, me parece, que no hicieron nada en su momento. No me refiero a él, sino a otras cosas que pasaban, que no hicieron nunca nada y tuvo que pasar esto para que hagan algo. Yo siempre que uno se acostumbra al dolor, no olvidas. Por eso puede esas cosas olvidar. Y más de la forma. Y nosotros todas las mañanas lo acompañábamos, le servíamos el desayuno y lo acompañábamos a la puerta que se iba con el compañero a estudiar. Y Cristian era muy leal, muy no de llevar y traer, porque venía de Villaguay. ¿Cómo está todo, Cristian? Bien, tía. Venía de la unidad, pero está todo bien, pero nosotros le veíamos esas manos lastimadas de hacer la flexión en porla que le decía.
Pero ese último día lo vimos triste, le digo, Cristian, ¿te preocupa la falta de dinero? Ya va a ver, no, está todo bien, siempre deciste, está todo bien, tía, está todo bien. Y no lo vimos más allá. No, y con su tía era cosa, le hacía postre, cosa, y dice, tía, dice, tiene un gustito a qué, Cristian, un gustito a poco, decía, cuando hacían los budines de pan. Eso, otra cosa ya, lo que él representa para todos nosotros, para toda la familia. Es una guía, una luz, te juro que nunca lo soñé muerto, nada, siempre con esa sonrisa. Y el sacerdote me decía que tan buen recuerdo de todo no muere. Y pensamos que está mejor con nosotros, por eso tratamos de seguir. Que yo a veces siempre me pregunto por qué yo estoy acá, porque yo siempre digo que mi hermana merecía más estar con sus nietos, con todo lo que pasó, con todo lo que... Y bueno, hay que seguir, es lo único que te digo. Lo tenemos en el mejor lugar, en el que se merece. Y fue muy difícil, éramos una familia muy unida, mi hermano era un hombre que siempre era una parte muy importante, siempre llevaba adelante la familia y al faltar él quedó vacío un lugar que nunca se volvió a llenar. O sea, el dolor siempre quedó, mi abuela se fue con una foto de su nieto que la traía siempre en su ropa, mi mamá, yo intenté que pasara una vida lo que ella vivió bien, pero obviamente le faltaba un hijo no reemplaza al otro, y yo eso lo entendía. Siempre lloró a su hijo, ella hizo todo lo posible para condenarlo, yo creo que esa fue su tranquilidad, pero siempre tenía a su hijo presente. Sí, muchas veces habló, después lo último ya trataba de no hablar más del caso, o sea, ya lo recordaba a su hijo. También, bueno, una vez Soledad, la que escribió el libro, le manifestó un sueño que había tenido con mi hermano. Entonces también a ella le sirvió para pensar de que había otro lugar, de que mi hermano no se había perdido, sino que él estaba presente y acompañándola siempre, en todo momento. También la religión, la Iglesia Católica la ayudó mucho, un montón de gente que estuvo al lado de ella, para que ella pudiera no sobreponerse, porque uno no se sobrepone nunca más, y hoy en día que soy padre más la entiendo, de la pérdida de un hijo, es algo que no tiene nombre, pero por lo menos aprender a vivir con eso hasta que, bueno, seguramente estarán reencontrándose en algún lado. Creo que entre nosotros nos ayudamos, buscando ver lo bueno que él hizo, lo que, como decíamos, o sea, lo que nosotros tratamos de ver y lo que rescatamos era lo bueno que él era. Entonces decimos, él no quiere verte así. La mejor manera es buscarle la vuelta como para hacer saber de que él, como era, él no te quería ver triste, él no te quería, quería que estés contento, que la pases bien, que digas, bueno, ya fue, y como Juan también pudiste haber visto ahí en la manera que él consideró de que la madre se resignó de esa manera. Entonces, qué sé yo, era la única manera de que nosotros teníamos para poder, y el trabajo después también nos ayudó, ¿no es cierto?, como para, pero qué sé yo. Que ojalá que no pase más nunca más estas cosas, que han pasado otros casos acá en nuestro país lamentable, que yo pensé que por ahí con todo esto que había pasado de Cristian luego no iban a suceder, pero sí, y que es lamentable porque le cortan la vida tanto a él, que tenía proyectos de vida, que yo no sabía cuáles eran, y nos mata a la familia, nos lastimó tanto a la familia que es muy difícil después de sobrellevar todo esto, y que no pase más esto, y que si pasa que la justicia actúe como tiene que actuar, porque es lenta la justicia y a veces no da la condena que se merece la persona. Cualquier reunión que se hacía o qué sé yo, se necesitaba la presencia de él, porque él hacía que la reunión fuera muy ameno, que ocurre lo mismo con el hermano. El hermano que trabaja en la policía, tal es así que por ahí se hacen las despedidas de años y qué sé yo, y voy a una,
y para la otra también quieren que vaya, y tal es así que le hacen la observación, venite, que vos haces que la reunión sea amena, te divertís o qué sé yo, porque siempre tiene algo para contar o para hacer que hace de que te sientas cómodo y te sientas bien y tengas ganas de estar. Entonces son esas cosas que como hermano parece que heredaron también. La mamá era también así, muy con Mari. Sí, pasábamos momentos muy lindos, ella era muy, también era generosa, no sabés lo generosa que era. Las veces que nosotros por ahí, en ese entonces no teníamos el auto y viajábamos de madrugada, ¿podés creer? Ella esperándonos con un plato de ñoqui, que acá nosotros por ahí no teníamos el tiempo suficiente para organizarnos algo así, y ella estaba esperándonos. Por eso te digo, son un montón de cosas que vos decís, pucha, ¿por qué pasó lo que pasó? Y así fue, yo considero que el cáncer de ella fue precisamente provocado por ese problema de esa desgracia, ¿no es cierto? Nadie olvida ese rostro lleno de vida de Cristian Perdomo. Era el joven que siempre estaba cerca de su madre para ayudar en todo lo que pudiera y poder sacar adelante a su humilde familia. Por eso su partida sigue doliendo a tanta gente, como también la muerte de su madre poco después, producto de una dolorosa enfermedad. El cáncer de estómago generalmente como que generalmente se provoca ese tipo de cosas. Y ya te digo, nosotros también fuimos como 3, 4 días antes, estuvimos con Juan ahí, esperando el desenlace porque se veía venir, y ella estaba, y ya te digo, cuando llegó Ángela, me dice, y fue así que ella no debía tomar nada, por boca por supuesto, y fue así que llegó alguien, no sé, llegó una Sevená, no sé qué, quería tomar algo, y fue que lo vio y tenía esa gana y esa necesidad, se le mojaron un poquito los labios como para satisfacerla un poquito. Pero ya te digo, un ser tan, yo digo, debe estar en un lugar hermoso. Sí, sí, debe estar muy alto. Ella, con lo que sufrió y con todo lo que ella ayudó en su vida. Ella no, a pesar de que económicamente estaba en una situación difícil, pero ella siempre tenía una mano para darle a uno a otro, o de comer, inclusive escucho ahora, que ella siempre tenía un plato para darle a alguien, a pesar de que ella estaba limitada en poder preparar una cosa u otra, pero ella tenía ese sentimiento para ayudar y para lo cual los chicos también, así como Juan es otro tanto. Pero Juan es muy recto, te va a poner en vereda, así como en el trabajo también quiere que las cosas se hagan como tienen que ser. Ha tenido su problema seguro, pero como él dice, yo soy así, yo no puedo aceptar de que las cosas se hagan de otra manera. Y es la manera de que vos vas a dar un ejemplo y podés exigir también, ¿no es cierto? Era un ser hermoso, un ser humilde, sencillo, era un buen amigo con los amigos, todo para él era su familia, su mamá, en este caso yo, que era su hermana, y su hermano. Era todo para él la familia lo más importante. También tengo mis primas que son como hermanas, que las quería mucho, Gloria, Elba, Sergio, y unos tíos que nosotros los teníamos como referentes de padres también, que adoraba. Era muy familiero, era muy buena personita, y tenía proyectos de vida que no los pudo realizar. Y pasaron muchos años, algunos, los más grandes, lo recuerdan, sí, lo recuerdan, y si uno busca, aunque algunas informaciones están mal, si uno busca en Google, aparece el caso Perdomo. Pero no, mucho no se recuerda. Lamentablemente sí fue un hecho que resonó mucho, porque acá en la ciudad nunca había pasado algo como eso, y además mi hermano era una persona muy conocida acá en Villaguay. Y mi familia también, sí, lo adoptó de una manera como un sobrino auténtico que hacía que él respondiera ante cualquier necesidad, él estaba para ayudar, y se adaptaba a cualquier situación, era divertido, era una cosa que la pasabas muy bien con él, así que esas son las cosas que te quedan de él como ser humano, 100% auténtico, sano. Tal es así, cuando nosotros vinimos a vivir acá, él vino también y ayudó a acondicionar la casa, y él estaba para ayudar sin medir tiempo ni descanso, porque él a su vez hacía otro trabajo y volvía del trabajo y venía a su vez y se arremangaba y también trabajaba con nosotros.
Así que, ¿qué más podemos pedir de este ser especial? Ella se murió después de un cáncer y seguramente que fue tanta manipulación, tanta maltrato, seguramente que habrá repercutido en todo eso, ¿no? Yo me acuerdo que tuvo el acompañamiento de letrados que también fallecieron después, pero que pusieron todo, digamos, porque tenían esos letrados. Me parece que ella había trabajado en la casa de ellos, entonces había un vínculo y me acuerdo que pusieron el alma, digamos, para defenderla, y fue todo muy difícil y muy doloroso, digamos, ¿no? Lo recuerdo patente, y te vuelvo a decir, yo tengo 28 años de médicos y de estas cosas veo todo, no veo todos los días, pero tengo una cantidad enorme, y me lo acuerdo, viste, cuando vos te lo acordás, porque se dieron varias cosas, digamos, porque lo que yo te contaba antes que estábamos en cámara, yo hice el servicio militar en la Fuerza Aérea, entonces conozco el lugar donde fue y donde hacíamos las prácticas de tiro en ese lugar, entonces me imaginé todo, digamos, y eso no estuvo, pero es como que lo esté viendo. Entonces son esos casos que vos, la memoria la vas a tener siempre, digamos, ¿no? Pasaron 26 años del crimen de Cristian Perdomo. El joven cadete sigue presente en una plaza, en las escuelas que a veces lo recuerdan, o en un libro donde quedó plasmada parte de su corta vida. Es quizás el humilde homenaje de su comunidad que lo vio crecer y que no está dispuesto a olvidarlo. La idea comienza con tomar un poquito la historia de quién fue Cristian Perdomo y la necesidad de transmitir quién fue él en vida, todos los recuerdos que por ahí quedan olvidados y quedó también un poquito tapado con el tema de la tragedia, y explicarle a la gente la conexión espiritual que me llevó a escribirlo. Básicamente a los 3 meses de que él muere, comienzo a tener sueños en donde esos sueños por ahí me conectaban mucho a familiares que estaban aquí, y era como un mensaje que necesitaba transmitir. Durante 25 años tuve esos sueños. Y bueno, también por ahí es como que me retraía a mí misma, no consideraba la oportunidad de poder hacerlo, tenía mucho miedo del que dirán. Era muy personal, digamos, el poder exponer mi sueño ante la gente y que la gente entienda el mensaje que yo quería transmitir. ¿Por qué Cristian y por qué yo soñaba con Cristian, que por ahí no era un familiar directo? Y bueno, esto conllevó a que pueda plasmarlo y escribirlo. Le agradecemos que lo tengan en el recuerdo, como toda la gente que nos manda mensajes, están amigas, saben lo que es Cristian, porque está presente en todas las cosas buenas de la vida. Que él supo ganarse con su actitud, con su honestidad, sí, porque él se pasaba ahí, paraba ahí en el coso y todo tenía algo que ver con él, pero bien. Así que, mi querido Cristian, creo que esto le hace bien que lo tengamos en el recuerdo de todo y que sea ejemplo de tanta juventud que hoy en día, lamentablemente, sabemos que están errando el camino, ¿no? No la pobreza, como el otro día un señor me decía, que todos los robos y todos son por la pobreza. No, los pobres no salen a robar, ni a matar, ni a drogarse porque son pobres. Él me decía, tía, yo puedo andar con la peor persona que dicen que si yo no quiero hacer lo que eso hacen, yo no lo voy a hacer. Y yo siempre digo también que si vos no te quieren cambiar, si vos no querés cambiar, no te cambia. La vida no te cambia. El dolor te cambia. El dolor te cambia. Esa era la idea, digamos, es que la gente recuerde quién fue Cristian, desde como él como persona, y generar un cambio, digamos, positivo. Cuando nosotros otorguemos ese elemento de salud a las personas, creo que se va a dar ese cierre que se merece la historia, dando un final distinto. Yo creo que si todos pensáramos así sería un poco mejor, ¿no es cierto?, el mundo, y sería distinto. Las tragedias por lo general son muy, muy tristes y rompen toda esa estructura que uno tiene armado como familia, como institución.
y deja realmente lazos muy, muy tristes. Así que esto también es un poco como homenajear y ayudar, digamos, un poco a aliviar el dolor de los familiares. Él trabajó en muchos lugares, anduvo por muchos lugares y justo le vino a pasar eso en el lugar donde tenía que estar más cuidado. Pero bueno, es algo que pasa. O sea, yo soy funcionario policial hoy en día y somos instituciones formadas por hombres. Y habemos hombres que entendemos la esencia de nuestro servicio y habemos hombres que no. Este hombre aparentemente nunca dijo por qué motivo lo mató. La condena social seguramente le pesa hasta el día de hoy. Yo sé que tiene hijos y demás que no se hablan con él, pero no sé qué lo movilizó a hacer semejante atrocidad, porque todos sabemos que sacar el arma reglamentaria con aspirantes es algo que no tiene lógica, directamente. Tenemos la tranquilidad de haber dado todo, de mi madre haber dado todo, luchó durante varios años para poder condenar a ese hombre y que no quedara impune, aún con el dolor encima. Y bueno, nosotros apoyando, porque yo era muy chico, muy joven, yo tenía que seguir mi secundaria y demás, pero aún así seguimos adelante y la apoyamos. Y hoy en día, en lo que estamos tranquilos, lo que yo estoy tranquilo, siempre di la cara por mi hermano, como la estoy dando en este momento, y apoyé a mi madre hasta el final. Y bueno, o sea, este hombre sí destruyó una familia desde ese entonces. Creo que todos quedaron con un dolor y se fueron con ese dolor, pero eso, bueno, Dios se lo cobrará en algún momento. Yo con lo que me quedé del caso es con un sinsabor con la justicia argentina, en el sentido de que para mí esa condena es muy pobre. Pero bueno, son cosas que aún en día seguimos pasando, así que no, de a poco iremos creciendo en eso, le calculo.